La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el Devocional del Día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la Palabra de Dios, un capítulo por día. Primera Crónicas, capítulo 5. Saludos, estimado oyente. En el desarrollo de este capítulo, quisiera que podamos meditar en dos puntos. En primer lugar, en este capítulo se desarrolla la genealogía de la tribu de Rubén, que como el pasaje señala, era el primogénito de los hijos de Jacob, pero que le fue quitado los derechos de la primogenitura debido a que en Génesis capítulo 35, versículo 22, se describe cómo Rubén durmió con la concubina de su padre. Y luego en Génesis capítulo 49, versículo 4, a través de las profecías que Jacob da a cada uno de sus hijos, se le dice que como consecuencia de aquel pecado, ya no sería el principal. Es decir, que su derecho como primogénito sería removido. Mi estimado hermano, aquí podemos encontrar una gran verdad. Dios jamás ignora el pecado. Pasaron años hasta que Rubén recibiese las consecuencias de su pecado. Pero pensar que Dios no lo vio es una gran ignorancia. Dios es santo, santo, santo. Dios aborrece el pecado. Y a veces podemos llegar a ser engañados al pensar que al cometer un pecado y no recibir consecuencias inmediatas, Dios no está al tanto de la situación. Pero recuerda, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero grande es la misericordia del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una aclaración importante: esta verdad no anula que si cometiste algún pecado, las consecuencias materiales de tu pecado se borren. Pero para el verdadero creyente, el restablecimiento de la comunión con su Señor debe ser prioridad y suficiente. En segundo lugar, este capítulo hace mención también, en los primeros versículos, a la tribu de Judá, que en el mismo contexto de aquellas profecías para los hijos de Jacob, se dice que las demás tribus se inclinarían a Judá y se menciona la promesa de que el cetro, es decir, el linaje real, no sería quitado de esta tribu hasta la venida de Silo. Aquella palabra Silo, algunos la traducen como aquel a quien le pertenece todo. Estimado oyente, esta es una profecía de que el linaje real permanecería en Judá hasta la venida de aquel a quien le pertenece todo. Y esto es lo que el apóstol Juan enfatiza en su evangelio, cuando señala que aquel verbo, aquella luz verdadera, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, a lo suyo vino. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, se hizo carne y vino a su creación. El plan de salvación, estimado oyente, para nada es una improvisación de Dios. La revelación del Señor es el desarrollo de aquel plan eterno de redención. Dios está al control de todo. Esto se hace también eco en este capítulo cuando en el versículo 22 se menciona que incluso las guerras no salen de su control. También en el versículo 26 se muestra que incluso Dios usa reyes paganos para llevar a cabo sus propósitos. El Dios soberano está al control, llevando a cabo cada paso hasta cumplir sus propósitos eternos. Esto debe alentar nuestros corazones al saber que nada puede ni podrá interferir el plan del Señor hasta aquel día glorioso de Jesucristo, donde pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies y que por los méritos de Cristo reinaremos junto a Él eternamente. Gracias por acompañarnos en el Devocional del Día.
presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.